Estamos de vuelta aquí en Noticias 24. El gobierno dejó sin efecto la modificación de la resolución que reemplazaba el cargo de primera dama por Gabinete Irina Karamanos. Desde el Ejecutivo apuntaron a un error administrativo y comunicaron que el cargo será denominado Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República. Para abordar este y otros temas nos acompaña Jorge Alessandri, jefe de la bancada de diputados de la UDI. Diputado Alessandri, buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, quiero saber primero su impresión acerca de la medida que toma, porque parece ser una reacción rápida, al menos desde que se conoce o se empieza a hablar y se empieza a circular esta resolución, que está fechada el 30 de marzo, pero recién la conocemos ahora en que se había cambiado el nombre del cargo de primera dama a Gabinete Irina Karamanos y echa pie atrás y dice un error administrativo. ¿Se cierra la polémica para ustedes? En Santiago todavía no llueve, pero claramente al gobierno le llueve sobre mojado. Nosotros entramos a la Contraloría hoy día a las 10:35 más o menos, salimos de la Contraloría media hora después, eso le dio tiempo probablemente a los abogados de leer nuestro requerimiento, enviarlo al frente a la moneda y la moneda retira o da pie atrás. Pero uno podría decirle, dan pie atrás porque los pillamos, ¿cierto? Se decía en un programa por ahí, te pillamos, pues compadre. Dado que fueron pillados por la opinión pública, por nosotros en la Contraloría, dan pie atrás y dicen error administrativo. De nuevo le van a echar la culpa a un funcionario o funcionaria que trabaja en el subterráneo de la moneda. Me parece un poco injusto y me recordó la polémica de los aviones y los inmigrantes que volvían con gente. ¿Y de quién cree usted o de quién creen que es la responsabilidad? Si no es de esa funcionaria cuya firma está ahí, que es la directora administrativa de la presidencia. El gabinete de la primera dama o dirección sociocultural es parte de la presidencia de la República. Ese gabinete tiene asesores. 23 millones al mes nos cuestan los asesores de, en este caso, Irina, y también los tenían las primeras damas anteriores. Sí. Por lo tanto, el primer filtro estaba ahí. El segundo filtro en el segundo piso, porque es parte de la misma presidencia de la República. Me tocó trabajar en la presidencia y me tocó ver muchos de estos procedimientos. Y después, al final, llegan al director administrativo que en el fondo le da fe, le da la firma, pero es la última firma. No existe un procedimiento que se salte todos los controles y llegue directo a la firma al subterráneo. Cuando la vocera dice, este documento no fue visado, claro, yo diría, pucha, empiecen a hacer la pega. El presidente dijo hace varios meses, terminó la instalación. Eso significa que terminan los errores, los chascarros, los condoros. ¿Usted cree que está mintiendo la vocera de gobierno al decir que no fue visado? No, si es que está mintiendo, yo no creo que esté mintiendo. Yo creo que no están los controles. Que esos asesores que nos cuestan 23 millones de pesos al mes a todos los chilenos, no están revisando, porque habían ilegalidades concretas en el documento. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si la presidencia de la República es un servicio público, no puede arrogarse atribuciones de otros ministerios. No puede usted decir, ahora yo voy a tomar esto de derechos humanos, lo voy a hacer yo. Esto otro del Ministerio de la Mujer también lo voy a hacer yo. Voy a cambiarme de nombre. Y ahí lo más grave como punto político, decir, le voy a poner mi nombre, el de la primera dama actual. Cuando los que estamos en política sabemos que las personas pasamos y las instituciones son las que quedan. Uno asume una posta, uno no viene a refundar Chile. Y esa posta se acaba con tu periodo. En 3 años más, a Irina le va a tocar entregar esa posta a otra persona. Por lo tanto, ese que asuma, si no hubiera sido por el cambio de hoy, habría tenido que asumir este gabinete Irina Karamanos. Y así todas las primeras damas o directoras socioculturales en adelante habrían tenido que ser jefas de la oficina de Irina. Ya, pero rápidamente, y digo rápidamente desde que se dio a conocer la resolución, no desde que está firmada la resolución, que es del 30 de marzo, el gobierno echa pie atrás y reacciona. ¿Por qué? Porque los pillamos. Bueno, pero... Porque 30 de marzo... Es parte del rol fiscalizador también... De la opinión pública, de los diputados, de la prensa, es mostrar dónde hay posibles errores. Y lo que dice el gobierno es, esto es un error administrativo y por lo tanto no hay mayor gravedad más que un error administrativo y se echa pie atrás. ¿Por qué seguir con la polémica? Porque el Contralor, mire, si el tema de fondo acá es sentir, y lo sienten muchas personas que actúan en el actual gobierno, sentir que vienen a refundarlo todo. Cuando uno dice mejorar Carabineros, dicen no, refundar. Cuando uno dice mejorar las fundaciones de la primera dama, no, refundar. Esa sensación que llevan dentro de que la República parte con ellos, de que todo se inicia desde que ellos pusieron un pie en el Palacio de la Moneda, se va a repetir en muchas acciones del gobierno. Y el Contralor es importante que los detenga
porque si no van a seguir en muchas otras instituciones. Imagínense el día de mañana Isquia Siches decidiera que un mejor nombre para el Ministerio del Interior sería Ministerio del Interior Isquia Siches Pastén. Y así en muchas otras reparticiones, oficina Héctor Yaitul, y vamos a dar 1000 ejemplos, pero en el fondo lo que es importante acá ¿Por qué es que oficina entiendan... Héctor Yaitul, diputado? Porque pueden nombrar oficinas, pueden nombrar jefaturas, pueden nombrar misiones especiales en partes del gobierno. Es importante que entiendan que Chile no parte con este gobierno y no termina con este gobierno. Ya, ¿y usted cree que detrás de este error administrativo que dice ser, eso es lo que dice el gobierno, hay un afán refundacionista? Absolutamente. Hay una convicción en muchos de sus colaboradores y también de los que ocupan cargos de primera línea de que la nación parte con ellos y de que las instituciones van a ser mejoradas en un 100%, reformuladas, refundadas a partir del gobierno. Y eso es lo importante, que el Contralor les diga: no, señores, el Estado existía antes que ustedes llegaran y el Estado va a seguir existiendo con sus reglas de probidad administrativa después que ustedes se vayan. Bueno, y por eso el requerimiento que ustedes hacen hoy día en la mañana, ustedes lo presentaron hoy día en la mañana, a la Contraloría sigue en pie. Por supuesto, porque no, digamos, no, el queda... Contralor tiene que contestar igual. Ya. El Contralor va a decir probablemente en la primera línea, a pesar de que esto fue reformulado, igual me compete decir, 1, esto es ilegal. 2, un servicio público no puede tomar las atribuciones de otro servicio público. 3, ¿por qué no fundamentan, por qué no fundan, se llama en derecho público, la decisión de ponerle Irina Karamanos? Toda resolución del Estado tiene que estar fundada. Fundada significa explicada, fundamentada, y tampoco se hace en este caso. Por lo tanto, lo que diga el Contralor es una señal para todos los otros servicios públicos que sentían esa emoción, ese cosquilleo de llegar al poder por primera vez a refundarlo todo, para que tengan claro que no lo pueden hacer si no es cumpliendo las normas administrativas de derecho público. El tema de los sueldos de los asesores de, en este caso, el gabinete de la primera dama, que ya no se llama así, pero que ha existido durante toda, ¿cierto? Ha existido siempre, pero usted vuelve a subrayar esos 23 millones de pesos que nos cuestan, dice usted, a los chilenos en sueldos de asesores. ¿Y por qué lo subrayo? Sí, porque ellos dicen, bueno, primero, todas las primeras damas lo han tenido. Sí. Cuando Michelle Bachelet fue en su primer gobierno, nombró a María Eugenia Irma, ¿cierto? En su segundo gobierno a Sebastián Dávalo, en fin. La institución existe, siempre ha tenido asesores, siempre ha tenido fundaciones a su cargo. Pero ¿por qué hacemos hincapié hoy día en esto? Porque le echan la culpa al 5º funcionario del subterráneo. Esos 23 millones se justifican si es que sirven para parar ilegalidades, para chequear documentos, para ver si están bien redactados y para ver si cumplen la ley. Si los 23 millones se gastan, pero no sirven para parar ninguna ilegalidad, y se termina despidiendo al 5º funcionario del subterráneo, yo diría, mire, esos 23 millones están mal gastados. ¿Se justifican legalmente? Por supuesto, pero elija mejor a esas personas para que le sirvan a usted de filtro, porque ¿para qué tiene una autoridad asesores si no es para que le paren los problemas antes de que se conviertan en ilegalidades? Dentro de las muchas críticas que se han visto hoy día, precisamente al grupo de asesores, había un listado de quiénes eran los asesores, en este caso de Irina Karamanos, y aparecía, no sé, una psicóloga, psicoanalista en realidad, en un artículo venía desglosado el desglose de cuánto ganaba cada uno con un sueldo de 1 millón de pesos aproximadamente. ¿Se justifica, por ejemplo, que exista, o cuál sería la razón de que exista una psicoanalista en ese equipo de asesores? Antes de eso tendría que explicar, Irina, en qué va a gastar esos dineros o en qué va a usar esos asesores, porque si la labor es la tradicional, manejar las fundaciones de la primera dama, que son 5, que se dedican a los adultos mayores, a los niños, cosas como Sonrisa de Mujer de Luisa Durán de Lagos, ¿cierto? Esa era la misión. Por lo tanto, para esa misión no se justifica un psicoanalista. Ahora, si ella va a cambiar la misión de la dirección sociocultural y la va a dedicar a otras cosas, tendría que explicarnos cuáles son, para que todos, no solo la Cámara de Diputados, sepamos por qué se justifica un psicoanalista. Ya no se va a preocupar de Prodemu, ya no se va a preocupar de orquestas juveniles, ya no se va a preocupar de campañas como Elige Vivir Sano o Sonrisa de Mujer, se va a preocupar de otra cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿Y por qué justifica un equipo de esas carreras o de ese currículum? Ahora, viendo la historia hacia atrás, ¿cierto?, de este cargo, que es un cargo que existe porque o en virtud
de que la persona es la pareja, en este caso es la pareja del presidente de la República. Desde el año 38 que tiene estructura, presupuesto, no es un empleado público, no recibe sueldo, pero sí sueldo, hay que aclararlo. Apoyo, transporte, seguridad, y hay un presupuesto y hay asesores que tienen sueldos, etcétera. Pero cada primera dama en general en el pasado le ha dado un cierto sello a este rol. Usted nombraba Sonrisa de Mujer, que fue un programa exitosísimo que le devolvió la dignidad a miles de mujeres y que fue de Luisa Durán, ¿cierto? La primera dama del expresidente Ricardo Lagos. La misma Cecilia Morel con Elige Vivir Sano y también muchos programas dedicados al adulto mayor. Y cuando Irina Karamanos ha expuesto, las pocas veces que ha hablado, pero ella dice que quiere ponerle un foco también a las diversidades, al tema de la inclusión digamos, de las minorías sexuales, que han sido históricamente discriminadas en nuestro país. ¿Por qué no podría hacerlo? Además de dedicarse a los adultos mayores, a Prodemo, al resto de las instituciones. Es totalmente legítimo que ella le dé un tinte o una dirección especial, pero lo que no puede hacer es quitarle una facultad a un ministerio o subsecretaría que existe y decir, esa pega ahora la voy a hacer yo desde la dirección sociocultural. Por eso cuando la vocera corrige y dice vamos a corregir el documento, no solamente cambia lo de Irina por dirección sociocultural, también dice todas las labores o misiones que a la pareja del presidente le interesan, las va a hacer como colaboradora de los ministerios, que tiene toda la diferencia. Ya no te quito una atribución para hacerla yo, colaboro con tus acciones, porque el que tiene la misión en el servicio público solo se puede hacer lo que la ley te autoriza expresamente. Es pega del ministerio, ella puede ir a colaborar, puede ir a hablar, puede participar de las charlas, pero no le quita a ningún ministerio su pega o su atribución. Ya, por ejemplo, en el caso de la inclusión, del tema de las diversidades sexuales, de las minorías sexuales, ese es un tema que... Tenemos un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ya, pero no es el Ministerio de la Mujer no necesariamente... está enfocado, digamos, en las políticas de la mujer. Ahí el presidente tendría que pegarle un tirón de oreja al Ministerio de la Mujer porque lo tiene dentro de sus atribuciones, lo tiene dentro de su organigrama y podría ser apoyado de la moneda de la dirección sociocultural. Y eso ocurría muchas veces. Si Elige Vivir Sano, por ejemplo, en tiempo de Cecilia Morel, era un tema que llevaba a salud. Sí. Era impulsado, empujado, motivado de la moneda. Nadie acusó en ese momento a Cecilia Morel de meterse con el Ministerio de Salud. Porque jamás Cecilia Morel se atrevió a ponerle a su cargo Cecilia Morel o a ponerle al programa Elige Vivir Sano con Cecilia Morel. O sea, eso habría sido el ridículo, ¿cierto? Ella apoyaba, promovía, ayudaba desde la moneda, pero nunca le quitó atribuciones a un ministerio y nunca se atrevió a ponerle su nombre. De hecho, nunca en la historia de Chile un presidente le ha puesto su nombre, estando en el cargo, a algo, a una institución, a un parque, a una plaza, tampoco a sus familiares. Yo les diría a los muchachos en la moneda, aguanten la ansiedad. Si cuando salgan de la moneda, va a haber gente de la sociedad civil que les va a reconocer la pega. Van a haber plazas Gabriel Boric, van a haber calles Gabriel Boric, pero tranquilo, no lo hagan ustedes porque parece con poco decoro, ¿cierto? Y de demasiada ansiedad. Diputado, hablemos de otro tema y tal vez el principal del día, ¿cierto? Que es en este momento el paro en Codelco, esto a raíz del anuncio del cierre de la fundición o el inicio del proceso de cierre de la fundición Ventanas. ¿Qué le parece a usted el anuncio realizado por Codelco? Porque es Codelco la que toma la decisión, pero anunciado por el gobierno. Más allá de la descoordinación, ¿cierto? Que fue Codelco, después una ministra dijo sí, otra no, después que fue orden del presidente. Lo importante para mí, creo, es la historia de esto. Desde el año 2000, o sea, tiempo de Lagos, sabíamos que había un problema medioambiental ahí. Se suben los estándares medioambientales en el Congreso en esa época y todas las empresas de la zona, de esas zonas y del resto del país, empiezan a invertir para cumplir. ¿Y quién se va quedando atrás? No los privados invierten, compran los filtros, no retiran utilidades por varios años. Son las empresas estatales las que, como los gobiernos sucesivos quieren retirar toda la plata de Codelco para invertirla en el país, nunca le dejaban plata para cumplir la norma ambiental. O sea, es la propia empresa pública la que incumple la norma que el Congreso aprobó por mayoría. Y se va quedando atrás, se va quedando rezagada y por supuesto que 20 años después eso explota. Primero, el tirón de oreja a las empresas públicas. Segundo, la pregunta. Pero se ha invertido una cantidad importante de plata en pero no lo suficiente para cumplir estándar de la ley. Bueno, pero por eso mismo dicen los expertos que en una fundición, con los años que tiene, con la tecnología que tiene Ventanas,
ya no es negocio de alguna manera. Seguir metiéndole plata es botar la plata, porque jamás va a llegar a los estándares que hoy día está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. Porque están partiendo tarde. Si hubieran partido el año 2000, cuando se aumentó el estándar en Chile, quizás lo hubieran hecho progresivamente año a año. Ahora la pregunta quizá hay es... que construir otras fundiciones con la tecnología nueva. Exactamente. ¿Qué pasa con ENAP? ENAP, que está ahí cerca también, ¿cumple o no con la norma? ¿Qué pasa con Oxiquim, que es privada, que está también en la zona? ¿Cumple o no con la norma? Y por supuesto que la noticia para los trabajadores dicen 3.500, 5.000 si sumamos los indirectos, pero para Quintero y Puchuncaví, que son comunidades pequeñas, al final el impacto es mucho mayor. Todo lo que vende el almacén... El impacto económico se refiere usted, porque en términos del impacto ambiental y sanitario es una buena noticia para los habitantes de Quintero Puchuncaví, ¿o no? Por supuesto, por el aire que respiran, pero al mismo tiempo viven de la gente que trabaja ahí, de los contratistas, de las pymes, de incluso el taller mecánico entrevistado hoy día en la radio en la mañana. La gran mayoría de los autos que arregla es de empleados de Pero entonces, ventanas. ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Primero, el Estado tenía que solucionarlo. Porque uno podría poner... Este gobierno se atrevió a hacer lo que ninguno para atrás se había atrevido a hacer. De hecho, el gobierno de Sebastián Piñera en febrero alcanzó a enviar un proyecto de ley que está, entiendo, en la Cámara de Diputados, que no se ha revisado, para cambiar la ley que obliga a que sea digamos, Ventanas la que procese el material de los pequeños y los medianos empresarios, es decir, minero, y que es la que hace difícil o imposible cerrar Ventanas. Ese era un primer paso, o sea, si efectivamente Sebastián Piñera envió ese proyecto, eso era un primer paso para cerrar Ventanas. Efectivamente, pero hacerlo reconvirtiendo, sacando a los trabajadores y trasladándolos a otra fundición para disminuir el impacto económico, el impacto en los trabajos. Y hoy día, con una buena intención, como la mayoría de las cosas que se hacen en los gobiernos, se está haciendo un impacto negativo en las comunidades. Yo lo habría hecho más coordinado, no solo Codelco, no solo el Ministerio, buscando solución a los trabajadores y, por supuesto, que subiendo todas las empresas públicas, no solo Ventanas, al estándar medioambiental que les exige la ley hoy día en nuestro país. Ya, pero entonces su crítica es la falta de coordinación o la descoordinación con que se hizo el anuncio, porque cuando uno les pregunta el detalle del proceso, aquí no se aprobó el cierre mañana, es el inicio de un proceso donde se está ofreciendo 3 alternativas a los trabajadores, donde se ha garantizado que ninguno se va a quedar sin trabajo. La crítica más grande de mi parte es que el Estado no haya hecho las inversiones en los últimos 20 años y esto nos haya explotado en la cara. Y cuando digo el Estado... Ya, pero eso incluye a su exgobierno. Por supuesto que sí, y al presidente Lago, y al presidente Bachelet, y al presidente Piñera en sus 2 mandatos, por supuesto que sí. Porque estaba ese... Y por eso celebro cuando hoy día Marcel dice, mire, por primera vez vamos a decirle a Codelco, quédese con 30% de sus excedentes porque queremos que usted invierta. Codelco hoy día era pura deuda, entregaba todos los excedentes y si quería invertir tenía que endeudarse. Claro. Y endeudarse es caro, por supuesto. Entonces, lo que dice Marcel hoy día es, le voy a dejar el 30% de los excedentes para que invierta. Se ve que Marcel está pensando en un Codelco a largo plazo y no solo a 4 años de mandato. Bueno, pero entonces la solución, o sea, el anuncio de fondo usted lo está apoyando. Usted dice, el error ha sido que no se invirtió hacia atrás. Ya, pero hacia atrás no le podemos, además no podemos hacer cargo a Gabriel Boric de lo que no se hizo para atrás. Este gobierno se atrevió a hacer un anuncio que lo tiene con los trabajadores parados o con movilizaciones, pero es un anuncio que nadie se había atrevido a hacer y que todos, por lo menos como bajo cuerda, dicen, la verdad... La gente que entiende del tema medioambiental y minero dice esto es lo que había que hacer. Yo creo que todavía es tiempo de invertir y de convertir a Ventanas quizá en una fundación más pequeña, pero con estándares medioambientales aceptados en Chile y en la comunidad internacional. Chile necesita no solo exportar cobre, sino que necesita exportar un material procesado para que tenga más valor afuera. Y para eso... Y para no dejarle todo el mercado a los chinos, además. Por supuesto que sí, que están en muchas áreas de nuestra economía cada vez más presentes. Por lo tanto... buenas intenciones, mal elaborado y por supuesto que un tirón de orejas a los últimos 5 gobiernos que no invirtieron en materia medioambiental en Ventanas. Y la pregunta abierta, ENAP. ¿Cómo está contaminando ENAP en ese mismo lugar? Porque el ministro dijo el otro día, 60% de las partículas son culpa de Ventanas.
pero no nos dijo de quién es la culpa de las 40. Claro, es un 62. 64% del dióxido de azufre es responsabilidad de Ventanas. Y el dióxido de azufre es una de las fuentes contaminantes de toda la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, pero faltan las otras, Y evidentemente. también argumentaban que era una zona bastante despoblada cuando se instala Ventanas y que después va llegando la gente. Siempre que usted pone una actividad productiva va a pasar eso. Siempre la comunidad va a ir a buscar la pega, va a ir a buscar el desarrollo económico. Claro, el punto es el costo de salud de toda esa gente, el costo sanitario de tener una pega, pero tener también 7 intoxicaciones en las últimas 2 semanas. Así es. ¿Se justifica? Yo ¿Cómo creo que se no. resuelve esa ecuación? Trasladando a las personas, trasladando la faena, mejorando los estándares ambientales y que una empresa en Chile no puede funcionar como funcionaba en los años 90, tiene que invertirse para eso, parte por la plata que le destina Marcel, de que dice no voy a sacarla de la caja de Codelco, pero quizás evidentemente habría sido más barato hacerlo hace un tiempo atrás. Ya, ¿y usted cree que las empresas privadas que están en el cordón industrial, recordemos que además de Ventanas hay otras 19 empresas distintas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son fuentes de contaminación, ¿debieran seguir el ejemplo de Ventanas? ¿Debieran cerrar? Si no están cumpliendo los estándares medioambientales, si el Estado no ha ido a sacarle los partes respectivos, la información que nosotros tenemos es que esas empresas privadas están bastante más avanzadas que Ventanas, están contaminando menos y llevan 25 años invirtiendo en eso. Pero por supuesto que si no cumplen con los estándares de nuestro país, tendrían que o recibir una infracción o terminar cerrando. Jorge Alessandri, jefe de bancada de los diputados de la UDI, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Muchas gracias a usted y ojalá llegue la lluvia esta noche.